Buenos días a todas y a todos. ¿Sí? Después de las dos intensas jornadas previas ¿sí? y del fructífero debate ¿sí? nocturno, afrontamos la tercera jornada y última ¿sí? de mañana, solo hoy, con un bloque que mira hacia el futuro. Si los días anteriores debatíamos sobre ese periodo entre Roma y Maastricht, hoy las personas que nos acompañan, nuestros ilustres ponentes, lo que van es hacer una prognosis, ¿sí? de esos palabras raros, mirando hacia el futuro, qué va a pasar, qué va a ser de nuestra Europa. Interviene a continuación el profesor Francisco Balaguer Callejón, es catedrático de Derecho Constitucional, y ayer un poco hablábamos sobre estas cuestiones que los constitucionalistas no os explicamos bien, ¿no? Alguien arrojaba ahí sobre la soberanía y demás. Bueno, pues si alguien ha introducido en el derecho constitucional los vientos del derecho europeo y su dimensión constitucional, ha sido el profesor Francisco Balaguer Callejón. Dirige una revista que se llama Derecho Constitucional, Revista Española de Derecho Constitucional Europeo, ¿sí? Y ha trabajado intensamente las cuestiones que tienen que ver con la densidad constitucional de la integración. Muchos de vosotros y de vosotras tal vez hayáis estudiado Derecho Constitucional con el manual que él dirige o hayáis consultado la revista que él dirige también y hayáis conocido muchos trabajos del profesor Balaguer, ¿sí? Algunos que son clásicos como sus libros sobre las fuentes del derecho. Y en esa preocupación el profesor Balaguer, como os digo, lleva trabajando ya varios años. Ello lo ha reconocido la Unión Europea con varias cátedras ad personam de la Unión Europea y forma también parte de una red de constitucionalistas europeos preocupados por este problema de la constitucionalización del proceso de integración europea. Y yo no voy a quitarle más tiempo porque veréis que es un placer escucharle y sobre todo, recogiendo el guante que no vio ayer, que nos lanzaron a los constitucionalistas, pues nos hablará de esa nueva densidad constitucional. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros en este Campus Juste. Bien, muchas gracias y muchas gracias a la Fundación por esta oportunidad de participar en este curso de verano y de impartir una sesión sobre la Unión Europea desde la perspectiva de la globalización y también desde la perspectiva del derecho constitucional. Es un placer y sobre todo un honor hablar delante de Marcelino Oreja, como podéis imaginar. Y por lo que se refiere a la contribución que yo haya podido hacer al derecho constitucional europeo, pues tengo que decir que la primera autoridad y a la que hemos seguido tantos académicos y tantas académicas en España es justamente Teresa Freixes, que se sienta ahí al final y que hablará después, y que fue la primera catedrática Jean Monnet de Derecho Constitucional Europeo, y después pues seguimos esa senda algunas otras personas, entre ellas yo, y hemos desarrollado, pero siempre conjuntamente, trabajando conjuntamente, esta temática específicamente constitucional de la Unión Europea. Una temática constitucional que se comprenderá, porque para hablar del futuro también hay que hablar del pasado y por tanto hay que explicar algo, como veremos después, de los motivos por los que la Unión Europea ha sido durante prácticamente toda su historia, hasta la reciente crisis económica, ha tenido una historia de éxito, ha sido un experimento muy afortunado y esos motivos tienen también que ver con el proceso de globalización, con el impulso que tuvo el proceso de globalización a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora estamos ante un contexto muy diferente, ante un proceso de globalización muy distinto y, por tanto, hay que intentar explicar cuáles van a ser las perspectivas que puede tener el desarrollo del proyecto europeo en este nuevo contexto del proceso de globalización. Volveremos después al pasado, pero antes quisiera comenzar justamente con el siglo XXI, porque estamos aquí conmemorando tratados del siglo XX. Los tratados del siglo XX fueron muy afortunados, estaban ajustados a su época. El Tratado de Lisboa, desgraciadamente, fue un tratado que se aprobó con 10 años de retraso, y esos 10 años de retraso, y ahí es donde realmente entra la clave del proceso de globalización,
esos 10 años de retraso en realidad han sido más de 10 años, han sido quizá el equivalente a 50 años de retraso si tenemos en cuenta la aceleración del tiempo histórico. Hay algunos estudios sobre el desarrollo científico que estiman, no sé hasta qué punto son reales o no, yo digamos, me gusta más el arte que la ciencia y como dice mi maestro Peter Heberle, en materia de arte no se puede decir que haya habido desarrollo histórico. El espíritu humano ha realizado contribuciones artísticas durante todos los periodos de la historia que tienen el mismo valor, que no implican un desarrollo desde el punto de vista en el que podemos aplicar ese criterio, ese concepto, por ejemplo, al desarrollo científico, ¿no? Pero hay quien valora o evalúa el desarrollo científico y ha estimado que en los 10 primeros años del siglo XXI se ha producido un adelanto científico equivalente a todo el siglo XX. Pensad todo lo que ha supuesto el siglo XX de desarrollo científico, de desarrollo tecnológico. Imaginaros lo que supone que solamente en los 10 primeros años, en la primera década del siglo XXI, hayamos tenido un desarrollo científico equivalente a todo el siglo XX. Es algo extraordinario. Pero eso en realidad lo que nos define es la aceleración del tiempo histórico. Es decir, estamos viviendo en un tiempo histórico cuya magnitud no es equivalente al momento fundacional de la Unión Europea y al periodo en el que se desarrolló la Unión Europea, el proyecto europeo, durante el siglo XX, que era un tiempo relativamente tranquilo, digamos un tiempo histórico acompasado a la posibilidad de adoptar decisiones con serenidad, con tranquilidad, sin adelantarse al futuro. Hoy nos tenemos que adelantar al futuro si queremos construir Europa. No podemos pensar Europa en los términos siquiera del siglo del año 2017 del siglo XXI. Tenemos que pensar Europa proyectando los cambios geopolíticos que se van a producir y que se están produciendo ya. Y para que hagáis una idea de cómo se están generando esos cambios en el siglo XXI, hay una variable, una magnitud que nos lo define de una manera muy clara, que es las modificaciones que se producen en el ranking de potencia económica, de poder económico de los distintos países y cómo esas modificaciones se han producido de tal manera en los últimos años que podemos decir que hasta cierto punto el futuro ha llegado con 35 o 40 años de adelanto respecto de lo que estaba previsto inicialmente. Es decir, si vosotros veis por ejemplo, los informes de PricewaterhouseCoopers sobre la evolución en el ranking mundial del Producto Interior Bruto, medido tanto en términos nominales como de paridad de poder adquisitivo de los distintos países, la serie que comienza en el 2006, en un periodo de 5 años, es decir, el informe sucesivo, el 2008 y el informe del 2011, y por supuesto los informes posteriores de la OCDE, y del Fondo Monetario Internacional, han cambiado radicalmente las previsiones iniciales, de tal manera que, por ejemplo, en el año 2006 se decía que China iba a ser la primera potencia mundial en el 2050. Es decir, que en el 2050 China iba a superar a Estados Unidos como potencia mundial en términos de paridad de poder adquisitivo. Bien, pues lo cierto es que en el informe del 2008 ya se adelantaba al 2035, en el informe del 2011 ya se adelantaba a 2020, en el informe posterior de la OCDE se decía que el 2016 y en realidad el 2014, en el año 2014, hace ya 3 años, China se convirtió en la primera potencia mundial desde el punto de vista económico, medido su Producto Interior Bruto en términos de paridad de poder adquisitivo. Es decir que como podéis ver, la aceleración del tiempo histórico es tan extraordinaria que en un periodo de 5 años las previsiones se han sobrepasado hasta el punto de que lo que estaba previsto para el año 2050 ha llegado con 35 años de adelanto en el año 2014. Es una cosa realmente extraordinaria. ¿Y esto qué significa? Significa que la globalización está cambiando las reglas del juego, que no son las mismas de antes, que no podemos ya pensar con la serenidad y con la tranquilidad con la que pensábamos en el proyecto europeo en el siglo XX y que tenemos que ir avanzando, ir prefigurando el proyecto europeo antes de que se den pasos de una manera mucho más acelerada de lo que lo estamos haciendo hasta ahora y, por tanto, hay que cambiar la mentalidad sobre el proceso de integración europea.
Porque también es cierto, y yo supongo que ese escepticismo europeo llegará sobre todo a los jóvenes, me imagino que las personas jóvenes que estáis aquí quizás no veáis Europa con la ilusión con la que la veíamos y la seguimos viendo nosotros, las personas de nuestra generación, y supongo que veréis Europa con un cierto escepticismo, sobre todo después de la crisis, después de la Europa de los recortes, la Europa que no ha atendido bien a los problemas que se han desarrollado en los últimos años, la cuestión de los refugiados, la involución democrática en Polonia y en Hungría. Es decir, son tantas cosas las que Europa ha hecho mal, y hay que decir lo que lo ha hecho mal, porque no podemos ocultar esa realidad, que es comprensible que haya cierta desilusión con Europa. Ahora, yo también quería situaros en el contexto de la globalización, para que entendáis por qué Europa no es una opción, es decir, no hay posibilidad de tener o no tener Europa. Tenemos que inevitablemente caminar en la senda europea porque no tenemos otra alternativa. Y ahí creo que esta evolución de la riqueza económica, del potencial económico de los distintos países, nos define claramente cuáles van a ser las condiciones de la globalización en los próximos años. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Sabemos lo que ha ocurrido hasta ahora. Podemos tener la imagen hasta este mismo año, porque si veis, podéis buscar en Internet las previsiones del Fondo Monetario Internacional para este mismo año, para el 2017. En el 2017, China ha superado incluso a la Unión Europea como potencia económica. Es decir, todos los países de la Unión Europea, incluido el Reino Unido, tienen hoy, en el 2017, tienen menor potencial económico que China, medido el Producto Interior Bruto en términos de paridad de poder adquisitivo. Es decir, imaginaros lo que esto significa. Es decir, en primera posición está China, en segunda posición la Unión Europea en su conjunto y en tercera posición ya Estados Unidos. Pero es que las previsiones para este año y para el futuro son, digamos, muy complicadas desde el punto de vista de los distintos países que integran la Unión Europea. Pensad, por ejemplo, que el único país que queda ya entre las 8 grandes economías mundiales ahora mismo de Europa es Alemania. Tanto el Reino Unido como Francia están en la 9ª y la 10ª posición. Si las reuniones del G8 fueran realmente reuniones del G8, no podrían ir, no deberían ir, porque ya no hay posibilidad. Hemos tenido que abrirnos al G20 para que tengan alguna posibilidad de estar estos países, porque en el futuro no estarán en los núcleos de decisión mundial desde el punto de vista económico. Puede ser que sí desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista económico no estarán en los núcleos de decisión mundial. Las siguientes potencias europeas ya pasan del número 10. Italia está en el número 12, España en el número 16. Pero es que las previsiones son peores. Alemania en unos años pasará a ser la 8ª potencia o la 9ª potencia del mundo, del puesto 5º que está ahora. ¿Por qué? Sencillamente porque hay otros países como Rusia, como Brasil, como Indonesia, que en poco tiempo superarán a Alemania. En cuanto el estancamiento económico de Brasil se supere, la situación de crisis de Rusia se supere, superarán también a Alemania. Por tanto, estamos ante una situación muy complicada, una situación de concentración del poder económico. Se prevé que los países como China, como India, que será la 2ª potencia mundial en el futuro, y como Estados Unidos ocupen los 3 primeros puestos, lleguen a tener el 50% del PIB mundial en lugar del 40% que tienen ahora. Habrá una concentración del poder económico. Pero sobre todo, y esto es lo más relevante y es lo que tiene que hacernos pensar en la necesidad de Europa, sobre todo, más allá de estas 3 grandes potencias, más allá de China, de India y de Estados Unidos, la siguiente potencia económica, en las previsiones de futuro que hacen estos grupos de pensamiento económico que analizan la evolución económica de futuro, en las previsiones de futuro, la 4ª potencia mundial será Brasil. Y Brasil tendrá un PIB equivalente a la 4ª parte del PIB de Estados Unidos. O sea que no tendrá ni siquiera el 10% del PIB de la primera potencia mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que ni siquiera Brasil, que va a ser un país de dimensión continental, o Rusia, que es un país también de dimensión continental, por sí solo va a poder afrontar la globalización, va a poder tener un papel relevante en el contexto de la globalización. Y naturalmente no pensemos en España o no pensemos en Italia, no pensemos siquiera en Alemania. Ninguno de estos países va a tener capacidad para afrontar los retos que plantea en el futuro la globalización. Retos que son importantes,
porque son retos que afectan a la consecución, digamos, a la lucha por las materias primas, a la lucha por el desarrollo económico, a garantizar el bienestar de la ciudadanía, porque cuando hablamos en términos económicos, los economistas puede ser que hablen en términos de eficiencia. Yo soy constitucionalista. Yo hablo en términos de derechos de la ciudadanía. A mí no me interesa la economía más allá de su función instrumental para garantizar los derechos de la ciudadanía, para garantizar que la ciudadanía tenga educación, tenga salud, tenga sanidad, tenga prestaciones sociales, que en definitiva para lo que debe servir la economía, no como un fin en sí mismo. Pero ciertamente eso podrá ser o no ser en función del contexto económico y en función de las posibilidades que tenga cada uno de estos países en el contexto de la globalización. Y hay que decir que ningún país europeo va a tener las condiciones para hacer frente a la globalización por sí solo. Ningún país europeo, ni siquiera Alemania. Y por tanto hay una necesidad inevitable a nivel regional, la tiene Brasil. Brasil tendrá que unir fuerzas con el resto de América Latina para poder tener la masa necesaria, la masa crítica necesaria para afrontar el contexto globalizador, y desde luego la tiene Europa. No podemos pensar en absoluto que fuera de Europa hay una mínima posibilidad de garantizar el bienestar y los derechos de la ciudadanía. Por tanto, Europa no es una opción, no podemos renunciar a Europa, no podemos decir que no nos gusta Europa y que nos queremos ir de Europa. Podemos decir, como digo yo, que no nos gusta Europa y que queremos cambiar Europa, eso sí. Es necesario cambiar Europa, es necesario que haya una Europa más democrática, una Europa más social, una Europa basada en parámetros constitucionales. En definitiva, en mi opinión, una Europa federal, una Europa que supere los complejos que han impedido el avance federal de Europa y que dé lugar realmente a una Europa federal, democrática y social. Podemos cambiar Europa y debemos cambiar Europa, pero no podemos dejar Europa. Esta historia del Brexit yo creo que además ha sido una lección fundamental para comprender por qué no es posible dejar Europa. Las motivaciones de la idea de abandonar Europa, como ya sabéis, eran sobre todo la de recuperar la soberanía. El Reino Unido pretendía, o los que votaron a favor del Brexit, pretendían por medio del Brexit recuperar la soberanía sobre, digamos, su esfera de poder y de decisión. Y realmente la primera lección que tuvieron sobre lo que significa recuperar la soberanía la tuvieron pocos días después del nombramiento de Theresa May como primera ministra británica. Pocos días después, con este impulso del referéndum y esta voluntad de recuperar la soberanía, de volver a ser un país soberano que no tiene que dar cuenta a nadie, que puede ejercer un poder digamos, absoluto en el contexto de su territorio, Theresa May rechazó o denegó la autorización para construir una central nuclear por un grupo chino que había sido previamente autorizada por Cameron. Evidentemente tenía su lógica. Un país que quiere recuperar su soberanía no tiene mucho sentido que permita que una central nuclear, nada menos, pueda ser instalada en su territorio por un grupo extranjero y en este caso por un grupo chino. Pocos días después de tomar esa decisión, Theresa May se reunió con algunos líderes mundiales, con Obama, por ejemplo, que le dijo claramente que no estaba en las prioridades de Estados Unidos hacer un acuerdo económico con el Reino Unido antes de terminar las negociaciones con Europa, el acuerdo comercial con Europa. Tuvo la sorpresa de que por parte de Japón se mencionó claramente la posibilidad de que las multinacionales de Japón que estaban radicadas en Londres pasaran al continente, y a los pocos días cambió la decisión y volvió a autorizar la central nuclear china en el Reino Unido. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la opción no es recuperar la soberanía. En el contexto global ningún país puede recuperar la soberanía. Ni siquiera Estados Unidos puede pretender hoy, a pesar de la retórica vacía de contenido de Donald Trump, ni siquiera Estados Unidos puede pretender recuperar la soberanía. Hoy día lo que hay en el mundo es una soberanía compartida, y lo que podemos hacer, si queremos realmente recuperar
parcelas de poder político en beneficio de la ciudadanía, porque para eso se recupera el poder político. Lo que podemos hacer es recuperarlo a través de instituciones supranacionales. No se puede hacer ya a nivel nacional. El Estado nacional ha muerto, murió, desde luego, a lo largo del siglo XX, y no podemos pensar en términos de Estado nacional, hay que pensar en términos supranacionales. Incluso el derecho constitucional tiene que pensarse ya en términos supranacionales. No podemos pensar exclusivamente en nuestro derecho constitucional como si solamente tuviéramos una Constitución. Como dice Peter Heberle, la Constitución española, que ahora hemos celebrado la transición política, una historia también de éxito, y la Constitución, que ha sido hasta ahora igualmente una historia de éxito. La Constitución española es una parte de nuestro derecho constitucional. Otra parte de nuestro derecho constitucional está en Europa, y si queremos realmente tener una visión completa de nuestros derechos, de nuestros deberes, del derecho constitucional español, tenemos que considerar que una parte de ese derecho constitucional es interno, forma parte del Estado nacional, y otra, sin embargo, ya no es interno, es europeo, y por tanto hay que ir a Europa para buscar la fuente de nuestros derechos y de nuestros deberes. Y eso lo estamos viendo continuamente porque, por fortuna, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí que está actuando en favor de los derechos y está cuestionando y anulando algunas decisiones internas que han sido lesivas de los derechos como consecuencia de la crisis, y está generando, por tanto, un espacio más amplio de derechos a nivel europeo y a nivel interno. Por tanto, hay que tener en cuenta que para comprender la realidad de nuestra época, necesariamente tenemos que acudir a esa instancia supranacional. Y para comprender las posibilidades de acción del poder público en defensa de los derechos actualmente, no podemos pensar en clave de Estado nacional. No podemos pensar en España, en Alemania, en Italia, en Francia, etcétera. Tenemos que pensar necesariamente en Europa, en la Unión Europea, y tenemos que reformar lo que sea reformable, lo que podamos reformar en la Unión Europea, para que la Unión Europea se ajuste a un proyecto democrático, social, a un proyecto que realmente cuide de los derechos de la ciudadanía y no tenga el punto de orientación básico en la economía, sino que la economía sea instrumental en favor de los derechos de la ciudadanía. Por tanto, esa es la perspectiva que tenemos que tener en relación con Europa. Ahora bien, para explicar qué es lo que hay que cambiar en Europa, es decir, partiendo de la base de que Europa es un proyecto necesario, que no es un proyecto del que podamos prescindir, para explicar qué tenemos que cambiar en Europa tenemos que volver al pasado, tenemos que volver al momento fundacional. ¿Qué ocurrió en el momento fundacional? El momento fundacional fue sobre todo una época en la que se buscaba la paz en Europa, se buscaba superar los grandes traumas de la Segunda Guerra Mundial, y por tanto hay que comprender que cuando se le concedió a Europa el Premio Nobel de la Paz, evidentemente se hacía una justicia histórica, porque al menos en el entorno europeo, en el entorno de su frontera, Europa ha conseguido garantizar que las diferencias entre los distintos países europeos se resuelvan a través del diálogo, a través de la cooperación, y nunca mediante los instrumentos bélicos que dieron lugar a los grandes horrores de las guerras mundiales en Europa. Por tanto, en ese sentido, seguramente a Europa no se le podría dar nunca, por lo menos hasta ahora, el Premio Nobel de Economía. Parece que en eso no ha tenido tanto éxito, pero al menos el Premio Nobel de la Paz yo creo que sí estaba justamente concedido a la Unión Europea. Por tanto, ese era el motivo fundamental de la creación de las instituciones europeas, y ese fue el motivo fundamental también que dio lugar a unas comunidades que tuvieron un éxito extraordinario en sus primeros años de desarrollo. ¿Y por qué tuvieron ese éxito extraordinario? Porque la Unión Europea, el proyecto europeo, la Unión me refiero no en el sentido nominal de la Unión actual, sino el proyecto de unidad europea, la promoción de la integración y de la unidad en Europa, tuvo sobre todo un efecto muy positivo para contrarrestar el proceso de globalización que se estaba desarrollando, la segunda globalización que se estaba desarrollando a partir del final de la Segunda Guerra Mundial en los años 50 en Europa. Es decir, la globalización inevitablemente generaba una debilidad extraordinaria en el Estado nacional. Una debilidad extraordinaria que se comprende por el poder de grandes multinacionales que tenían un potencial económico superior a muchos estados europeos, y por tanto la unidad
era necesaria para hacer frente al proceso de globalización. Por tanto, tenemos que comprender el proceso de integración europea en torno a otros dos grandes procesos que se producen en la época fundacional. Uno, el proceso de globalización, y otro, el proceso de democratización y de constitucionalización en el sentido de constituciones normativas de Europa. En lo que se refiere a la globalización, Europa fue un proyecto positivo porque permitió contrarrestar los efectos de la globalización. Y durante un tiempo, y todavía hoy, hemos visto hace poco una multa a Google de más de 2.000 millones de euros que han impuesto las instituciones europeas. Como podéis comprender, eso ocurre porque tenemos un mercado de 500 millones de personas. Si nosotros tuviéramos un mercado de 10 millones o de 40 millones, evidentemente no habría capacidad para limitar el poder de las grandes multinacionales, porque no habría posibilidad de exigirles que pagaran multas, ya que seguramente preferirían no intervenir en ese mercado antes que tener que pagar multas sustanciosas. Por tanto, Europa ha sido en ese sentido un freno al poder de instancias privadas que hoy día son instancias que deben ser controladas igualmente desde la perspectiva constitucional. Porque los grandes poderes hoy no son solamente los poderes públicos, son también poderes privados. Y esos poderes privados afectan de manera más lesiva a veces a los derechos de la ciudadanía, y por tanto hay que proteger a la ciudadanía frente a esos grandes poderes privados, y eso hoy por hoy solo lo puede hacer la Unión Europea. Por tanto, en ese sentido hay que decir que el proceso de integración fue un proceso muy afortunado si consideramos el desarrollo del proceso de globalización. Otra cosa hay que decir, sin embargo, en lo que se refiere al proceso de constitucionalización y de democratización de los Estados nacionales en Europa. Ese proceso permitió una nueva concepción del derecho constitucional, una concepción del derecho constitucional en la que el poder ya no se concede a la mayoría, sino que la mayoría debe actuar dentro de los términos del derecho, dentro de los términos de la Constitución. Como muy bien dice Martin Krille, en el Estado constitucional no hay ningún poder soberano. Por tanto, ninguna mayoría, sea por vía parlamentaria o sea por vía de referéndum, como se pretende hacer en el caso de Cataluña, por ejemplo, ninguna mayoría puede oprimir a la minoría y lesionar los derechos de la minoría. Esto es un ejemplo, una muestra de esta situación. Lo podemos ver también en el Brexit, porque el constitucionalismo inglés, desgraciadamente, es un constitucionalismo menos desarrollado que el constitucionalismo continental, en el sentido de que no ha tenido las mismas exigencias históricas, los mismos conflictos históricos, y por tanto no ha tenido que desarrollar los mecanismos necesarios para hacer frente a los problemas sociales que se han planteado en el resto de Europa. Yo recuerdo muy bien una anécdota que me contaba Joseph Weiler sobre un profesor americano, supongo que sería el mismo, que estaba dando un curso en una universidad belga, y ante un grupo de alumnos de distintas nacionalidades. Y cada vez que él hablaba de una técnica constitucional que había supuesto un gran desarrollo en materia constitucional, un alumno alemán levantaba la mano y decía: eso lo tenemos en la Constitución alemana. Y el hombre seguía así, pues el recurso de amparo, la normatividad, la Constitución, la jurisdicción constitucional, y el alumno alemán siempre levantaba la mano y decía: eso lo tenemos en la Constitución alemana, en la Ley Fundamental de Bonn. Hasta que ya finalmente el profesor americano se cansó y dijo: mire usted, yo sé perfectamente que ustedes tienen la mejor Constitución del mundo, pero es porque la necesitan. Y es que realmente es así. Es decir, tienen una Constitución extraordinaria porque han tenido tantos conflictos históricos, han tenido tantos problemas de opresión de los derechos, desgraciadamente, que han tenido que desarrollar los instrumentos constitucionales para evitar que eso vuelva a ocurrir. Y ahí está, sin duda, la clave fundamental del desarrollo constitucional que se produce después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros hemos tenido un constitucionalismo que surge sobre todo de matriz francesa, que surge con la Revolución Francesa y que se completa a partir de las constituciones normativas, sobre todo por la obra de los constitucionalistas alemanes e italianos, que habían sido los que habían sufrido la experiencia del fascismo y del nazismo, y que, por tanto, establecieron los mecanismos para impedir que la mayoría pueda decidir por el conjunto de la sociedad cuando son cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad. Y, por tanto, se diferencia claramente entre las opciones de gobierno, donde la mayoría decide,
como mayoría gubernamental, y las opciones constitucionales donde la mayoría no puede decidir. Hacen falta mayorías cualificadas, porque hace falta un consenso. Y eso es lo que ha fallado en el Brexit, por ejemplo. En el Brexit se ha confundido una decisión constitucional fundamental para el Reino Unido, como es la salida de la Unión Europea, con una simple decisión de gobierno. Y como se puede comprender, un referéndum no es lo mismo cuando sirve, como en el caso de Suiza, para decidir cuáles van a ser las tarifas de la autopista, que para decidir que uno va a proclamar la independencia de un territorio, por ejemplo, o que va a salirse de la Unión Europea. Ahí hacen falta mayorías cualificadas, ahí hacen falta 2/3 para que por lo menos haya un consenso social, porque si no la mayoría oprime a la minoría. Y esta es la gran lección que tuvimos en el constitucionalismo después de la Segunda Guerra Mundial y la que hoy, desgraciadamente, se está olvidando en Europa, se está olvidando en el Reino Unido y se está olvidando en otros territorios de Europa. Y hay que recordarla continuamente. La mayoría tiene límites y, por tanto, no puede decidir por el conjunto de la sociedad, porque para decidir por el conjunto de la sociedad tiene que decidir el conjunto de la sociedad, tiene que decidir a través de consensos, fuertes consensos. No hay otra manera desde el punto de vista constitucional. Pues bien, el problema en el caso de Europa es que en este momento en el que confluyen tres grandes procesos, por un lado el proceso de globalización, el proceso de integración europea por otro lado y el proceso de constitucionalización, nos encontramos con que los Estados nacionales europeos pierden poder político, pierden capacidad de maniobra. ¿Y cómo se consigue y por qué tuvo tanto éxito el proyecto de integración? Porque el proyecto de integración va a permitir algo extraordinario y es que se recupere esa capacidad de maniobra, se recupere ese poder político. ¿Cómo? A través de la Unión, haciendo frente al proceso de globalización. Y, desgraciadamente diría, porque esto ya no es un fenómeno positivo dentro del proceso de integración europea, desgraciadamente desplazando el derecho constitucional en el proceso de integración, desplazando los procesos democráticos y generando una integración que está sobre todo en manos de los Estados y no en manos de la ciudadanía. Y esto es lo que realmente hizo posible que se recuperara poder político, pero a costa de los derechos fundamentales, a costa de la capacidad de control político y de exigencia de responsabilidad, a costa, en definitiva, del derecho constitucional. Por tanto, para responder a la primera pregunta, ¿es necesaria Europa? Ya hemos dicho, absolutamente. No podemos pensar en ninguna alternativa a Europa dentro del contexto de la globalización. A la segunda pregunta, ¿hay cosas que reformar en Europa? Absolutamente. Hay que reformar en Europa los elementos que todavía perviven de una noción intergubernamental, puramente intergubernamental de Europa, de una noción que se basa en la presencia absolutamente mayoritaria de los Estados, en el predominio de los Estados en el contexto europeo, y hay que trasladar a la ciudadanía al ámbito europeo. Hay que construir una identidad europea, una identidad que se genere a través del concepto de ciudadanía y que permita crear un espacio público europeo, un espacio democrático en Europa. Y para eso solamente hace falta una democracia pluralista. Cuando pensamos en términos de pueblo europeo, como se dice algunas veces por algunos autores que niegan la posibilidad de construir constitucionalmente Europa porque dicen no hay un pueblo europeo. No hay un pueblo europeo, claro que no lo hay. Ni necesitamos un pueblo europeo. Como dice Habermas, hay que plantearse ya si hay un pueblo alemán. ¿Cuál es el pueblo alemán? ¿Los varios millones de turcos que están en Alemania son o no son pueblo alemán? ¿Los millones de migrantes que están en España son o no son pueblo español? ¿Qué significa ser un pueblo español? Lo que hay, o lo que debe haber, es una sociedad diversa, multicultural, donde haya, lógicamente, diferentes planteamientos y esos planteamientos se puedan debatir en el espacio público a través de la idea de una democracia pluralista en la que la mayoría pueda decidir en términos de mayoría y la oposición pueda controlar a la mayoría. Eso no existe todavía en Europa. Y no existe todavía en Europa porque Europa sigue vertebrada en torno al poder de los Estados. Y esa vertebración en torno al poder de los Estados provoca un debilitamiento de la democracia a nivel europeo y también una mayor debilidad de la democracia a nivel interno. ¿Por qué? Porque una de las funciones esenciales del derecho constitucional es justamente articular los conflictos políticos y sociales. Las constituciones sirven cuando consiguen, como consiguió la Constitución del 78, articular, canalizar los grandes conflictos sociales y políticos y dar una respuesta constitucional y unos cauces constitucionales
para resolver esos conflictos constitucionales y políticos. Por tanto, las constituciones tienen una triple función: la función de garantía de los derechos, la función de control del poder, que son funciones que se acuñaron en el primer constitucionalismo, en el constitucionalismo de origen francés, y la función de canalización de los conflictos a través del derecho, que es la función que se desarrolla en el derecho constitucional a partir del constitucionalismo alemán e italiano después de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la función esencial que tienen las constituciones: canalizar los conflictos. ¿Y qué es lo que ocurre con las cuestiones europeas? Que en las cuestiones europeas el conflicto no se canaliza. No se canaliza a nivel interno porque se desplaza a Europa. Y se desplaza a Europa generando un consenso ficticio, porque desgraciadamente se ponen en primer plano los intereses nacionales frente a los intereses del conjunto de Europa. De tal manera que estamos acostumbrados a ver esta situación, para mí ya realmente patética, de que cada vez que hay un debate sobre Europa se ponen en primer plano los intereses nacionales y se dice a España le interesa esto. Y por tanto, gobierno y oposición, de manera ficticia, digamos, desfigurando las condiciones propias de una democracia pluralista, donde tiene que haber diferencias de opiniones, consubstancial a la democracia pluralista la diferencia de opiniones, se ponen de acuerdo porque hay que defender los intereses nacionales frente a Europa. Y eso ocurre en todos los países, de manera que en todos los países hay una tendencia fundamental a defender los intereses nacionales frente a Europa. Este es un modelo de construcción de Europa equivocado. Equivocado porque es antidemocrático, porque impide la democracia pluralista a nivel interno, porque la impide también a nivel europeo, porque a nivel europeo se funciona sobre todo mediante agrupación de intereses nacionales y en mucha menor medida a través de la contraposición entre mayoría y oposición. Por tanto, se impide también a nivel europeo. Pero sobre todo, lo más grave es que resulta ser un modelo retardatario de la construcción de una identidad europea. Impide la construcción de una identidad europea. ¿Por qué? Porque sitúa en primer plano las identidades nacionales, porque potencia las identidades nacionales frente a Europa, porque hace que los intereses nacionales sean los que condicionen las políticas y no haya, sin embargo, una visión global, generosa, como tendría que haber, de los intereses del conjunto de Europa, que son los intereses que deben primar en el contexto de la globalización. Por tanto, tenemos que cambiar de modelo de construcción de Europa, tenemos que ir hacia una Europa federal, hacia una Europa constitucional, hacia una Europa democrática y, naturalmente, hacia una Europa social, en los términos del constitucionalismo social posterior a la Segunda Guerra Mundial en Europa y, por tanto, en los términos del patrimonio constitucional europeo. ¿Esto va a ser posible o no? Mi opinión es que sí, que va a ser posible. Mi opinión es que la situación que se ha vivido en el último año, que podría definirse claramente el 2016 como un annus horribilis desde el punto de vista europeo y constitucional, la situación que se ha generado a partir del Brexit, los problemas geopolíticos que está provocando Turquía, los problemas que está provocando Rusia y, finalmente, como elemento quizás más importante, la llegada a la presidencia de Estados Unidos de un personaje de reality show que realmente no tiene la dignidad en lo que ha demostrado ser hasta ahora de presidente de Estados Unidos, hay que decirlo con toda contundencia, porque en esto no se puede ser diplomático, sobre todo si se parte de una visión constitucional. Hay que ser claro, no es una persona que tenga la dignidad para ostentar la presidencia de un país como Estados Unidos, de ningún otro país, pero desde luego menos de un país democrático como Estados Unidos. Todo esto ha provocado, en mi opinión, en Europa, una conciencia cada vez más avanzada de la necesidad de integrar Europa. Y ha habido un cambio que quizás no se ha percibido adecuadamente, pero que al menos a mí me parece que marca claramente una línea de futuro en la posición, sobre todo de Alemania y de Francia, pero específicamente de la canciller Merkel, cuando ha dicho de manera rotunda que Europa ya no puede confiar en sus aliados occidentales, en el Reino Unido y en Estados Unidos, que Europa tiene que buscar su propio camino. Ha cambiado el paradigma que siguió a la Segunda Guerra Mundial y el paradigma que siguió a la caída del muro de Berlín. Ahora estamos ante un nuevo paradigma y yo creo que eso define un nuevo contexto internacional, una nueva situación global y, por tanto, define también una nueva posición de Europa ante el contexto de la globalización. Es decir, Europa no tiene más remedio que proceder a dar los pasos necesarios para tener una autosuficiencia en el contexto
energético, por ejemplo, donde tenemos una gran dependencia de países que no se pueden considerar amigos, desde luego, sino que presionan a través del suministro energético para condicionar políticas. Tenemos que tener una situación económicamente saneada para hacer frente también a otros países, potencias mundiales que igualmente presionan desde el punto de vista económico e intentan condicionar las políticas europeas. Tenemos que tener una capacidad de defensa en la que hay que reconocer que hemos perdido mucho con la salida del Reino Unido, perderemos mucho con la salida del Reino Unido y, por tanto, no va a haber una capacidad de defensa equivalente a la que podíamos tener con el Reino Unido. Por tanto, Europa tiene que generar una capacidad de defensa que le permita actuar en el contexto de la globalización y tenemos que tener una política más razonable, más coherente en términos de vecindad, en lo que se refiere al tema de los refugiados, una política más inclusiva y, al mismo tiempo, una política más coherente con nuestro patrimonio constitucional en lo que se refiere a aquellos Estados europeos que no están cumpliendo con las obligaciones que se derivan de los principios establecidos en los tratados fundacionales. Hay que tener en cuenta que Europa, a pesar de que se le pueda criticar, como yo lo he hecho desde el punto de vista de la democracia interna, desde el punto de vista de los estándares de la democracia pluralista, de nuestro patrimonio constitucional europeo, Europa ha sido, sin embargo, la mayor garantía de democracia interna de nuestros países. Es decir, aunque se pueda considerar esto paradójico, no lo es. No lo es en realidad, porque hemos perdido democracia en el ámbito interno, pero hemos ganado democracia en el ámbito externo, supranacional, sencillamente porque la integración supranacional es un nuevo nivel de la división del poder, de la división de poderes. Es decir, que a través de la integración supranacional nosotros tenemos otro nivel de control que se sobrepone a los niveles internos y que hace posible que los poderes públicos internos, los poderes estatales, estén controlados por los poderes europeos. Y eso significa mayor democracia, de manera que hemos perdido democracia en algunos ámbitos, pero también hemos ganado democracia gracias a la integración europea y hemos podido, por tanto, tener una situación de mejora de la calidad democrática gracias a la integración europea. Por no hablar del impulso que supuso la Unión Europea para la democratización del conjunto de Europa. Es decir, países que estaban sometidos a procesos autoritarios, a dictaduras, buscaron los medios para terminar con esas situaciones, como ocurrió claramente en España, como ocurrió después de la dictadura, como ocurrió en Portugal, con la revolución de los claveles, como ocurrió en Grecia, porque había un estímulo adicional que era la integración europea. Por tanto, Europa ha contribuido al desarrollo democrático de nuestros países. Y eso significa también que no es comprensible que Europa permita fenómenos de involución democrática dentro de sus fronteras. Es decir, que Europa tenga una actitud pasiva o permisiva en relación con estados como Hungría o como Polonia que están sufriendo claros procesos de involución democrática. Por tanto, hay que poner orden interno, hay que procurar que la Unión Europea avance en un sentido más coherente con los principios constitucionales, con el patrimonio constitucional europeo. Hay que generar procesos democráticos en Europa que se basen en la idea de democracia pluralista, que se basen en la idea de alternancia en el poder, en la idea de agrupar en función de intereses y de valores y no en función de nacionalidades al conjunto de la ciudadanía europea, de tal manera que se desarrolle una idea de Europa basada en la ciudadanía, basada en definitiva en un estatuto de derechos que, tengo que decir, no debe ser solamente un estatuto de derechos para los nacionales de los países. En el momento de la convención, hubo una petición por parte del Comité Económico Social para desvincular la ciudadanía europea de la nacionalidad estatal, de tal manera que los emigrantes de larga duración pudieran ser también ciudadanos europeos o ciudadanas europeas, aunque no fueran nacionales de cada uno de los países de los Estados miembros de la Unión Europea. Por tanto, hay que crear un estatuto de ciudadanía europea que sobrepase las fronteras nacionales, que se desvincule de la nacionalidad y del Estado nacional y que sea un estatuto a partir del cual se pueda construir una identidad europea. La identidad europea no va a superar, no va a terminar con las identidades nacionales. Las identidades nacionales seguirán ahí.
tienen que seguir siendo identidades nacionales. Serán identidades políticas, pero nosotros tenemos la función, el cometido de construir una identidad constitucional europea. No una identidad meramente política, sino una identidad que se base en la idea del derecho, en el Estado de Derecho, en la democracia en Europa y en la construcción, en definitiva, constitucional de Europa. Es decir, una identidad ciudadana europea que se base en el derecho constitucional. Y en esa lucha por el derecho constitucional en Europa, por la construcción constitucional de Europa, es en la que estamos ahora y en la que animo a las personas jóvenes que están aquí hoy para que sigan. Gracias. Me siento mal, poner la petaca. Bien, muchas gracias, profesor, por la interesante y sugerente ponencia. ¿Sí? Ya habéis visto que el derecho constitucional supera ese marco de la soberanía nacional que nos decían ayer, ¿no? Puede que haya un sector del derecho constitucional que siga anclado en esas explicaciones o categorías, pero como veis, el profesor Balaguer, la profesora Freixes, ¿no?, supieron leer y saben leer que el futuro no va por ese camino. Y yo, aprovechando que estoy aquí, sí, que soy constitucionalista, a mí me surgen ciertas preguntas al hilo de lo que nos plantea el profesor Balaguer, ¿no? Sobre todo con una frase que yo también digo alguna vez en clase, ¿sí?, y que yo creo que también surgió aquí en días anteriores. La idea de que el Estado-Nación ha muerto, ¿sí? Del Estado-Nación va a quedar la selección española de fútbol dentro de poco y no sabemos si eso. Y no sabemos si eso. Esperemos que quede, ¿no? Porque es una buena selección, esperemos que quede, ¿no? Mientras gane, sí. Pero a mí me surge una duda, ¿no?, al hilo de tu intervención. Y es si la forma Estado o Estado-Nación desaparece, si nosotros podemos reconstruir la forma Estado en el nivel europeo y si esto sería funcional o no. Es decir, si llega un determinado momento en que la categoría que nosotros tenemos Estado y lo que nosotros proyectamos sería, tú lo has dicho, un Estado, una federación democrática, ¿sí?, de derecho y social en Europa. Y yo no sé si esa forma que se nos agota en el Estado-Nación se nos va a agotar también muy rápidamente en ese contexto donde tú muy bien nos situabas, ¿sí? Las cosas los conceptos jurídicos tienen que estar pegados a la realidad en las cosas, ¿no? Y entonces el profesor Balaguer nos decía, hay un contexto en el que ni siquiera los 500 millones de europeos juntos van a conseguir ser ni por asomo, dentro de ese contexto internacional, una potencia. Yo no sé si en eso que nos decías tú, pensar en eso, esto es como un desafío, pensar en esa reproducción de la forma Estado en el nivel federal europeo también va con retraso, ¿no? Si debíamos pensar en otras formas. No, es que una reproducción de la forma de Estado a nivel europeo no es posible. Cuando yo digo que el Estado-Nación ha muerto, es que ha muerto ya, no es que podamos resucitarlo a nivel europeo. Lo que quiero decir es que los Estados miembros de la Unión Europea, los Estados que se han integrado en una organización supranacional, ya no tienen el poder político soberano que tenían previamente. Por tanto, eso ha desaparecido. Si nosotros analizamos los elementos claves del poder político del Estado, el poder soberano del Estado, vemos que esos elementos están repartidos ahora mismo entre las instancias europeas y las instancias nacionales. Sabemos que la moneda ya no es una moneda nacional, es una moneda europea, por tanto, un elemento fundamental del Estado, que es justamente el poder sobre su moneda, ya no existe, existe a nivel europeo solamente. Vemos que hay un territorio, al menos en el ámbito de Schengen, donde el control de las fronteras no es ya simplemente un control estatal. Y vemos que hay una ciudadanía europea que puede votar en determinadas elecciones. Por tanto, pensar en el Estado Nacional en los términos del siglo XIX o en los términos incluso de gran parte del siglo XX es absurdo, porque eso ya no existe y no va a existir nunca más. No va a existir ni a nivel nacional ni a nivel europeo. Cuando yo digo que el Estado nacional ha muerto y defiendo, sin embargo, una federación europea, me da igual el nombre, un Estado federal europeo, una organización política, digamos, integrada a nivel europeo, lo que yo defiendo sobre todo es una estructura constitucional de la Unión Europea. O sea, una estructura en la que
el espacio público, el espacio de decisión, sea un espacio ciudadano, no sea un espacio que corresponda a los Estados exclusivamente, sino que haya un equilibrio entre los Estados miembros y la ciudadanía, que hoy por hoy no existe. Hoy por hoy los Estados son los grandes agentes del proceso de decisión europea. Y hay que procurar que eso se equilibre, como ocurre a nivel interno, y que por tanto la decisión corresponda también a la ciudadanía. El ejemplo es muy claro. Si nosotros tuviéramos una estructura como la de la Unión Europea en España, no habría Congreso de los Diputados, o el Congreso de los Diputados no tendría un poder de decisión. El poder de decisión estaría únicamente en las conferencias sectoriales, donde las distintas comunidades autónomas podrían decidir por el conjunto. Y eso es intolerable desde el punto de vista democrático. Es decir, nosotros tenemos que avanzar hacia un modelo donde la ciudadanía europea decida en el Parlamento Europeo. Y eso naturalmente tendrá que estar equilibrado con los Estados, porque los Estados no van a desaparecer, los Estados miembros de la Unión Europea no van a desaparecer, las identidades nacionales no van a desaparecer, las selecciones de fútbol tampoco, que son un elemento importante, por ciento, de las identidades nacionales, y se trata simplemente de equilibrar, no se trata de sustituir o anular, sino de equilibrar aquellos elementos que hoy son insuficientes desde el punto de vista constitucional y democrático para una mayor integración europea. Después se hablará, me imagino, del tema presupuestario. Es que el tema presupuestario, por ejemplo, en Europa es algo absolutamente insuficiente. Es decir, no hay capacidad de generar políticas con los medios que tienen ahora mismo las instituciones europeas, ¿no? ¿Alguna duda, cuestión? ¿No os animáis? Pues me animo yo, sí. Están ateridos de frío, no pueden prácticamente... Que va, pero si hace un día excepcional. No, pero yo les veo las caras que... como de sufrir. Yo como nunca tengo frío no tengo esa experiencia, pero veo las caras de... Hace un día... como de sufrimiento. Bueno. Sí, a mí me surgía también de algunas frases que son verdaderamente sugerentes, ¿no? Lo de que la economía debe ser instrumental a los derechos de la ciudadanía, ¿no? Que parece que es algo muy importante, muy esencial, y que en el debate europeo, lo hemos intentado poner de manifiesto estos días, parece que no existe una alternativa a un modelo neoliberal capitalista que pueda de alguna manera ser domeñado para tener esos elementos del Estado social anterior o un nuevo contexto. Y en ese, a mí me surge, ¿no?, el debate, si no llegamos muy tarde, si todo el diseño está realizado funcionalmente a la reproducción de ese modelo, y si cambiarlo puede ser más costoso que empezar de cero. Es decir, la cuestión que muchas veces se plantea, ¿no? ¿Reforma o comenzar? Bueno, en lo que se refiere a la economía, en realidad lo que hemos tenido es una involución histórica. Es decir, que si nosotros pensamos, por ejemplo, en Alemania, en el periodo de entreguerras, en los escritos de Hermann Heller, que, en fin, tú conoces muy bien, Hermann Heller, cuando defendía la idea de un Estado social, defendía justamente esta idea de poner los medios al servicio de los fines. Los fines son los derechos, los medios es la economía. Por tanto, el Estado social tiene que garantizar que esos fines se consiguen y que, por tanto, los derechos sociales sean un elemento que haga viable la realización de los derechos para el conjunto de la sociedad, porque si no hay derechos sociales, los derechos estarán limitados a algunos pocos y, por tanto, el conjunto de la sociedad no podrá tener realmente el disfrute de los derechos en su conjunto también, ¿no? De manera que esa idea, que es una idea que, por ejemplo, retoma Heberle en un trabajo suyo sobre la Constitución económica, donde dice también exactamente lo mismo, la economía debe ser instrumental y debe estar al servicio de los derechos, no los derechos al servicio de la economía. Esa idea ha sufrido una involución extraordinaria. Es decir, nosotros tenemos que pensar que, desgraciadamente, estamos reproduciendo las condiciones históricas del periodo de entreguerras en Europa. Es decir, estamos viendo cómo hay una involución desde el punto de vista de los derechos sociales, desde el punto de vista del Estado social, de tal manera que todo lo que se había luchado por conseguir que los derechos no fueran simplemente derechos formales, sino que fueran derechos dotados de sustancia, de realidad material, es algo que se ha perdido a partir de la crisis económica en gran medida en Europa, y estamos experimentando un proceso en el cual la democracia se concibe, como se concebía en el periodo de entreguerras, como la voluntad ilimitada de la mayoría. La mayoría puede hacer lo que estime conveniente sin límites jurídicos ni constitucionales.
De manera que estamos sufriendo una involución histórica que hay que corregir. La función que tenemos, desde el punto de vista del derecho constitucional, es denunciar esa involución histórica y defender la recuperación de los elementos que hicieron de Europa un lugar, como decía el Tratado Constitucional, el proyecto de Tratado Constitucional, un lugar apropiado, un lugar idóneo para la esperanza humana, es decir, para dar esperanza realmente a la ciudadanía, en el sentido de que sus proyectos personales pueden ser proyectos que se realicen dentro de la sociedad europea. Y para hacer eso hay que cambiar mucho, porque el problema está en que el contraste entre el ritmo acelerado de la globalización, al que me he referido al principio de mi intervención, y la inactividad, la pasividad absoluta que estamos viviendo en Europa, donde simplemente se toman decisiones para resolver el último problema que se ha podido ver desde el punto de vista económico, pero no se toman decisiones para cambiar el modelo y para avanzar hacia una integración más sólida, más democrática y más social, pues ese contraste es extraordinario. Y estamos viendo que el tiempo va pasando, que las condiciones geopolíticas están dando un cambio radical, un cambio sustancial, y que Europa no hace nada para intervenir en ese proceso. De manera que es fundamental que cambiemos el modelo y que vayamos hacia un modelo diferente de integración europea, hacia un modelo constitucional de integración europea, un modelo democrático, porque no hay ninguna otra alternativa para hacer compatible nuestro patrimonio constitucional con la intensificación de la integración política. Es decir, si queremos más integración política, inevitablemente va a haber más transferencia de poder a Europa. Y para que haya más transferencia de poder a Europa, tenemos que procurar que existan los controles y el contexto democrático que haga viable que ese poder sea un poder democrático al servicio de la ciudadanía y no un poder que se pueda utilizar contra la ciudadanía. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Francesc Mestre, trabajo en la oficina de Extremadura en Bruselas. Comparto su posición de que es casi inevitable o es inevitable tener una Europa federal más integrada en un mundo cada vez más globalizado para tener fuerza internacionalmente y que los Estados-nación, incluso el más grande que es Alemania, tampoco tendría el poder suficiente como para modelar el mundo. En este sentido, sí puede hacerlo, en cambio, Europa unida. Pero compartiendo esta misma posición, ¿cómo podemos realizar eso si en gran parte de Europa, pienso en Europa del Este, pero puedo pensar dentro de Francia o de Italia, hay muchos movimientos contrarios a ello? Es decir, podemos tener la opinión de que esto es lo que nosotros querríamos, pero desde un principio democrático, si hay una mayoría que no está de acuerdo con eso, y yo creo que la posición de una Europa federal no es mayoritariamente compartida en 500 millones de habitantes de Europa. Claro, ¿cómo podemos hacer este camino si no tenemos a los 28 a la ciudadanía de los 28 detrás de ello? Este es un problema circular en realidad, es decir, que hay que afrontarlo por algún sitio, porque se retroalimenta. Es decir, el problema es que Europa no da satisfacción a las necesidades de la ciudadanía, Europa no reacciona frente a la aceleración de la globalización, y eso está provocando, como todos sabemos, unos grandes perdedores en el contexto de la globalización. Es decir, hay grandes cuotas de ciudadanía, de población, que hoy se consideran perdedores en relación con la globalización, perdedores porque han perdido su puesto de trabajo, porque han perdido las posibilidades de desarrollo personal y profesional, porque tienen unos empleos de baja calidad como consecuencia de la reducción de costes que se ha generado a través del proceso globalizador, es decir, porque en definitiva son grandes masas de personas que hoy día vivirían mejor si no se hubiera producido la globalización y, por tanto, en el contexto idílico de un Estado nacional que les protegiera. Y ahí, evidentemente, nos encontramos con un problema circular. El problema es que esa desafección a Europa se incrementa en la medida en que Europa no da los pasos necesarios para hacer frente a la globalización. Pero Europa no puede dar los pasos necesarios para hacer frente a la globalización porque hay desafección y no hay el impulso europeo, el impulso que tenía previamente el proyecto europeo, y no lo podrá ver en la medida en que esta posición de grandes sectores de población
hace que otros sectores que son europeístas, de alguna manera intenten también distanciarse algo de Europa para no provocar, digamos, para no tener problemas electorales en las sucesivas consultas electorales que se producen en sus estados. Por tanto, ¿cómo se resuelve esto? Pues no es fácil, evidentemente que no es fácil, ¿no? Porque además este problema es un problema que está detrás del Brexit, es decir, el Brexit, digamos, ha sido un problema generado, yo no sé hasta qué punto, para mí es una incógnita y por tanto no puedo, desde el punto de vista, digamos, académico, aventurar nada, pero el mismo mecanismo que se ha producido en el Brexit se ha producido en las elecciones presidenciales norteamericanas. Yo no sé si también con interferencias por parte de Rusia o no, habría que estudiar eso, ¿no? Porque realmente son procesos que han ido muy acompasados ambos, ¿no? Y en ambos procesos, grandes sectores de población que se consideran perdedores como consecuencia de la globalización han votado por soluciones, yo diría que dramáticas, tanto el Brexit como la elección de Trump, que son soluciones que manifiestan simplemente una protesta, un descontento, pero no la idea de construir un futuro, porque lo único que hacen es pretender volver hacia el Estado Nacional, algo que ya es imposible. Claro, cuando alguien dice, yo estoy en contra de la globalización, sí, yo también estoy en contra de las tormentas de verano y de que me caiga un rayo encima de mi casa, ¿no? Y estoy también en contra de las enfermedades que no se pueden evitar y de tantas otras cosas, pero el problema es que la globalización no es un proceso controlable. Es decir, podemos estar en contra, pero no podemos nada más que limitar sus efectos, no tenemos la capacidad de impedir que avance la globalización. Porque la globalización, entre otras cosas, avanza con el desarrollo tecnológico. Y por tanto, al avanzar con el desarrollo tecnológico, no podemos parar el desarrollo tecnológico. Así que vamos a tener más globalización en el futuro. Lo que tenemos que intentar es limitar los efectos de la globalización y controlar en lo posible esos efectos de la globalización. Y eso no lo podemos hacer en el contexto del Estado Nacional. Ni siquiera lo puede hacer Donald Trump. Si nosotros vemos las propuestas de Trump, son pura retórica vacía. O sea, ahora denuncia el tratado, no quiere firmar el tratado de Asia-Pacífico. No quiere firmar un tratado que lo que hace es, fue diseñado justamente para contrarrestar el poder de China en esa área. Y lo que hace, al no firmar ese tratado, es fomentar y ampliar la capacidad de la presencia de China en ese área, siguiendo, por tanto, una posición que es claramente contraria a los intereses de Estados Unidos. Yo no sé lo que durará eso, pero me imagino que terminará firmándolo si realmente sus asesores consiguen que entre en razón, porque eso no tiene ninguna lógica. Dice que quiere hacer un muro con México, pero al mismo tiempo quiere relocalizar las empresas en un país que tiene un paro técnico del 4%. Vamos a ver, si tú quieres, con un paro técnico del 4%, atraer las nuevas empresas y generar puestos de trabajo en Estados Unidos, ¿cómo lo vas a hacer si no vienen inmigrantes de México como fuerza de trabajo? Es que es imposible. O sea, es una retórica absolutamente contradictoria y que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna coherencia. La vuelta al poder del Estado, eso ya no es viable. No es viable ni siquiera en Estados Unidos. Por supuesto, desde luego no es viable en el Reino Unido. El Reino Unido ha quedado a merced, como un barco a merced de la ola. Es decir, realmente hoy el Reino Unido está viviendo en una situación de absoluto desconcierto. No saben lo que hacer, no saben cómo hacerlo, no saben cómo dar marcha atrás. Es realmente una situación patética la que está viviendo hoy el Reino Unido. Y sea cual sea el resultado, es decir, aunque el Reino Unido dentro de 10 años tuviera una proyección económica extraordinaria, el Reino Unido ya ha perdido el Brexit, sea cual sea el resultado. Y Europa lo ha ganado. Entonces lo que hay que hacer es procurar dar los pasos poco a poco para ir avanzando, quizás no con grandes declaraciones, quizás no con grandes medidas, pero a ir avanzando en el proceso de integración, digamos, ganando de nuevo a todos esos sectores de población que hoy por hoy son antieuropeos y al mismo tiempo depurar y poner un poco de orden en la casa. Poner un poco de orden en la Unión Europea, lo cual significa tomar medidas drásticas contra países que viven involuciones democráticas. El problema de Europa no es Grecia, nunca ha sido Grecia. El problema de Europa es Polonia y Hungría, hay que decirlo con toda claridad. Y resulta francamente descorazonador cuando uno lee, como leí yo hace 2 años en
informes sobre los préstamos que se habían realizado a países como Portugal o como Hungría y comprueba que Hungría ha tenido intereses más bajos para sus préstamos europeos que los que ha tenido que pagar Portugal. Un país democrático y que ha cumplido estrictamente con las reglas de la Unión Europea está pagando intereses más altos que un país antidemocrático con una involución política gravísima. Todo eso, ¿a qué intereses obedece? Desde luego a los intereses de la construcción de Europa no. Por tanto, hay que poner un poco de orden en la casa y hay que dar señales que permitan que realmente esos sectores que hoy por hoy comprensiblemente se han alejado de Europa vuelvan a tener ilusión en el proyecto europeo. Y eso es una necesidad urgente ya, no es algo que podamos dejar para el futuro, porque el futuro se va acercando cada vez más. Está aquí ya realmente el futuro. Bien, bien. Qué retos, ¿no? Os quedan a vosotros y a vosotras por delante, ¿sí? Porque ya lo decía antes Paco Balaguer, nosotros ya somos viejos, ¿sí? Para esto. Bien, pues ponemos aquí fin a la primera intervención y a continuación va a intervenir la profesora Freixes.